Un bendecido día para todos y cada uno de ustedes, estimados hermanos. Continuamos con nuestra clase correspondiente para este día. Y qué mejor que iniciemos dando gracias al Señor por este nuevo día que Él nos da. Bendito Dios y Padre Celestial, muchas gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos das, la bendición de la vida, la bendición, Señor, de la familia, del trabajo, la bendición, Señor, del ministerio, del liderazgo y las oportunidades que en ti tenemos, Señor, de crecer en la gracia, en el conocimiento tuyo y seguir de esa manera, Señor, integrando nuevos conocimientos a nuestra vida con el propósito de amarte y de servirte. En este día tú bendigas a mis hermanos y a mis hermanas y a sus familias, el ministerio, el liderazgo, el trabajo que cada uno de ellos y cada una de ellas realiza. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición, Señor. Amén. Amén. Bienvenidos a esta segunda clase. Vamos a continuar el desarrollo de los profetas menores. En la clase anterior estuvimos mencionando algunos de un esbozo general de cada uno de los profetas. Cuando terminemos este esbozo general, vamos a detenernos a ver la vida de cada profeta. Y mencionamos a Abdías y dijimos que Abdías fue uno de los profetas que profetizó contra Edom con relación a la restauración de Judá también. Y Abdías tiene una característica, este libro que es uno de los más cortos del Antiguo Testamento. Cabe mencionar que los edomitas eran descendientes de Esaú, hermano de Jacob, padre de las 12 tribus de Israel. Seguidamente tenemos al profeta Jonás, o el libro del profeta Jonás. Y Jonás fue un profeta que fue enviado por Dios con un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive y que evadió el llamado Jonás que Dios le hizo para ir a Nínive y tuvo que pasar por la mala experiencia para obedecer y encauzarse a la obediencia del llamado del Señor. El tema de Jonás es sobre el llamado de arrepentimiento a Nínive. Luego tenemos al profeta Miqueas. El tema del libro del profeta Miqueas o el mensaje era un mensaje de juicio, un mensaje de perdón, de santidad, un mensaje de esperanza, un mensaje de restauración y de misericordia de parte de Dios. Seguidamente tenemos al profeta Nahum. Y el profeta Nahum profetiza la caída de Nínive. Probablemente se escribió entre los años 663 y 612 antes de Cristo. No se conoce nada de la vida personal del profeta Nahum. Nínive era la capital de Asiria, nación enemiga de Israel. Luego vemos al profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc nos presenta en su escrito, en su libro, un diálogo entre él y Dios. Habacuc desarrolla ese diálogo entre él y Dios respecto a las injusticias y manifiesta su confianza y paciencia en Dios. Cada profeta nos enseña y nos debe de inspirar en cuanto al diario vivir. En este caso, el profeta Habacuc nos debe de inspirar a confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia y saber que el Señor es todopoderoso y soberano para hacer siempre lo que Él mejor considere para nuestra vida. Seguidamente está el profeta Sofonías. Y el profeta Sofonías destaca la proximidad
del día del Señor, del día de juicio contra las naciones vecinas, destaca la redención de Jerusalén. Luego tenemos al profeta Ageo, y Ageo en su libro destaca el mensaje de Dios de retomar la reconstrucción del santuario y las promesas de paz y un futuro próspero. Luego tenemos al profeta Zacarías, que destaca en su libro el tema del perdón por los pecados pasados, el juicio a las naciones vecinas y la futura edad mesiánica. El libro de Zacarías fue escrito alrededor del año 538 antes de Cristo. Ciro decretó que los que querían volver a reconstruir el templo podían hacerlo. La reconstrucción fue paralizada por varios años, y Zacarías fue el profeta enviado por Dios para comunicarle al pueblo que tenían que llevar adelante la obra. Así que el pueblo reanudó la construcción y fue finalmente terminado en el año 516 antes de Cristo. Y por último tenemos al profeta Malaquías, el profeta que aborda el tema o el mensaje de la desilusión, de la inconstancia del pueblo de Dios, del descuido del pueblo de Dios relacionado con el templo. Pero a pesar de ese descuido, de esa inconstancia, de esa actitud, Dios a través del profeta Malaquías muestra su misericordia si ellos se arrepienten. Él profetizó en el siglo V antes de Cristo, después de haberse llevado la reconstrucción del templo. Así que de esta manera, ese esbozo general de cada uno de los profetas menores está en el orden lógico. Lo hemos desarrollado de manera lógica, como están escritos los libros en el Antiguo Testamento. Por supuesto que cada uno de ellos estuvo profetizando o estuvo predicando o pregonando el mensaje que Dios les dio en diferentes momentos de la historia y en diferentes imperios también. Los primeros profetas de Israel que estuvieron en el tiempo del imperio asirio fueron los profetas Oseas, Jonás y Amós. Luego tenemos los profetas de Judá en los tiempos del imperio asirio. También tenemos a Abdías, a Joel, Miqueas, y ahí también estuvo el profeta Isaías. También tenemos los profetas preexílicos, es decir, antes del exilio, antes del cautiverio. Ahí tenemos al profeta Nahum, al profeta Habacuc, al profeta Sofonías, y también tenemos al profeta Jeremías. Y tenemos los profetas que predicaron en el tiempo del exilio, en el tiempo del cautiverio o durante el cautiverio. Ahí tenemos a Ezequiel y a Daniel. Pero tenemos también los profetas post-exílicos. Dentro de ellos tenemos a Ageo, a Zacarías y a Malaquías. Es importante destacar que en estos aspectos, con relación al nombre que se le da a los profetas menores que inician o comienzan con el profeta Oseas, con relación al nombre que se le da a estos profetas, fue San Agustín de Hipona
el primero que lo llamó así en su libro titulado La ciudad de Dios. Luego la Septuaginta, que es la Biblia griega o la Biblia de los 70, que hizo una recopilación en griego de la Biblia hebrea. Esa es la Biblia de los 70, conocida también como la Septuaginta. Ella se refiere a ellos como dodecapropetón, es decir, los 12 profetas. Los hebreos y los griegos los llamaban simplemente los 12. Los judíos tenían en un solo rollo estos 12 libros a fin de que no se extraviaran. Se llaman menores, no porque tengan menos importancia, sino porque son más breves. Así que iniciamos con el profeta Oseas. Oseas, su nombre significa salvación. Es el mismo nombre que tenía Josué, equivalente al nombre de Jesús. Y el tema que Oseas presenta en su libro es un tema donde él presenta un mensaje de amor, un amor que redime, un amor que salva. Oseas fue contemporáneo del profeta Isaías y del profeta Miqueas, que profetizaron en el reino del sur, o sea, Judá. Oseas profetizó en el reino del norte, en Israel. Su ministerio duró 50 años, aunque otros escritores opinan que fueron más años. Durante el desarrollo del ministerio profético de Oseas en el reino del norte, o sea, Israel, en Judá hubo 4 reyes buenos: David, Josafat, Ezequías y Josías. Sin embargo, en el reino de Israel, o en el reino del norte, donde profetizó Oseas, ningún rey hizo lo bueno delante de Dios. Todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios. Fue en ese contexto histórico, religioso y político donde Oseas desarrolla el ministerio profético que Dios lo llamó a realizar. En el tiempo de Jeroboam II, quien tuvo el reinado más largo de Israel. Acontecieron 3 cosas. El pueblo dio lugar a la idolatría. En segundo lugar, el pueblo se corrompió moralmente. Y en tercer lugar, el pueblo tuvo prosperidad material. Oseas profetizó durante los reinados de Uzías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías y de Jeroboam II. ¿Quién era Oseas? Oseas era oriundo del norte. Algunos historiadores afirman que era procedente del campo, como Amós, pero probablemente era de la clase rural acomodada. Lo más significativo de Oseas es su mensaje. Su propia vida sirve para simbolizar el mensaje, así como Jesús es la palabra viva del Padre. Oseas fue el mensaje vivo de parte de Dios para el pueblo de Israel en su propia vida conyugal. Los primeros 3 capítulos nos dan un mensaje mediante su propia vida y su propia experiencia, mientras que los 11 siguientes capítulos nos presentan de una forma de discurso el mensaje. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en ese momento? El pueblo dejó a Dios y se fue tras
la adoración a ídolos, dentro de ellos el dios de la fertilidad, Baal, cometiendo adulterio espiritual. Dios, a través del mensaje que le da a Oseas, increpa y castiga al pueblo, pero continúa amándolo a pesar del pecado de idolatría, y está dispuesto a perdonarlo y mantiene su pacto eterno con ellos. Oseas predica amor, Amós predica arrepentimiento. Oseas es el primer profeta de la gracia y el primer evangelista de Israel. Así como el evangelista Lucas nos presenta al hijo pródigo, Oseas nos presenta a la esposa pródiga. Del capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 3, versículo 5, nos presenta a la esposa pródiga. Del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 14, hasta el versículo 9, nos presenta al pueblo pródigo. El libro de Oseas es un lenguaje vívido con figuras sencillas. El punto culminante del libro se encuentra en el capítulo último, el llamado amoroso de Dios hacia Israel, diciéndole que se convierta a Él, porque de esa manera Dios los puede restaurar y los puede perdonar. El libro de Oseas se divide en dos secciones. En los primeros 3 capítulos encontramos la historia de un corazón y un hogar hecho pedazos. En los capítulos 4 al 14 encontramos el mensaje de Dios basado en la experiencia del mismo profeta. En este caso, en la experiencia de la vida de Oseas. Dios tenía un gran mensaje para su pueblo, un mensaje de amor que redime, un mensaje de amor que salva. ¿Dónde hallar un mensajero que estuviera a la altura de la tarea? Fue algo a lo que Oseas mismo tuvo que ser ese mensajero que Dios necesitó para el pueblo de Israel con su propia vida. La vida de Oseas y su mensaje nos inspiran hoy para que nosotros podamos también, con el mensaje que el Señor nos ha dado, podamos llevar esperanza, manifestar el amor de Cristo, el amor del Padre a las demás personas. Así que, amados estudiantes, la vida de los profetas nos debe de inspirar a todos y cada uno de nosotros. Luego tenemos la vida del profeta Joel. Pero vamos a hacer una pausa y quiero mencionarles que el día de hoy estaré enviándoles el plan de curso. Quiero mencionar que hay 3 tareas que ustedes deben de realizar. La primera tarea es la biografía de cada uno de los profetas, que tiene un valor de 24 puntos, 2 puntos cada profeta. En la segunda tarea es que ustedes deben de escribir un mensaje de cada profeta y su aplicación para este tiempo. Esa tarea tiene un valor de 20 puntos. Y la tercera tarea es que deben de elaborar un ensayo de cómo les inspira la vida de cada profeta a ustedes en 2 hojas, y tiene un valor de 16 puntos. Y tenemos 2 evaluaciones escritas
con un valor de 20 puntos cada evaluación. De esta manera hacemos un total de 100 puntos. Que el Señor les bendiga, un bendecido día y muchas gracias por estar en sintonía de las enseñanzas del curso de los profetas menores.